Ujú. Buenos días, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Hoy día les tengo un invitado que de repente uno como que no les gusta mucho, porque ir al dentista, cierto que uno tiene como de repente algunos, no sé, como que le duele, como que el sonido de la máquina, pero resulta que ya no es tan terrible ir al dentista. Vamos a conversar con uno de ellos, con Diego Prieto, que es odontólogo de la Universidad de las Américas y hoy día es especialista en periodoncia e implantología, tiene un magíster en la Universidad de los Andes, un montón de cosas. Muchas gracias, Diego Prieto, por estar con nosotros buen día. Gracias, Miriam, por la invitación a ti, po. Oye, Diego, yo decía que tú eres magíster de la Universidad de los Andes. ¿Sobre qué especialidad tienes? Bueno, yo soy especialista en periodoncia, que es la especialidad de la odontología que se dedica a tratar las enfermedades de la encía. Ah, perfecto. Eh, Esa es mi especialidad específica. Y además, bueno, saqué hace unos años atrás un magíster en investigación, ya que como soy profesor de la universidad, también me dedico en parte a hacer algunos estudios, a investigar diferentes cosas, más bien relacionadas con mi área, con el área de la periodoncia y de la implantología. Ah, perfecto. Oye, pero partamos entonces. A ver, la periodoncia me dices tú que es la enfermedad de las encías. ¿Es muy común ese tipo de enfermedades? Yo de repente he escuchado gente que, por ejemplo, le sangran las encías. ¿Eso es un síntoma de una enfermedad periodontal? Sí, específicamente, o lo que tú me dices, es que uno de los síntomas que tienen las enfermedades de la encía, ya sea la gingivitis, que es una inflamación de la encía, o la periodontitis, que es cuando esto va progresando, y además de sufrir una inflamación de la encía, se empieza a perder huesitos en los dientes, pueden alentar al paciente, alertarlo de que está sufriendo alguno de estos tipos de enfermedades. Oye, y ese tipo de enfermedades que parece ser más o menos común, ¿cómo se sanan o cómo se previenen también, ¿no? ¿Por qué Ujú. ocurren? ¿Son infecciones que entran? ¿Es por una mala limpieza? Ujú. Sí, la causa de la enfermedad de la encía, la causa primaria, o la causa que la activa o de que la inicia es la placa bacteriana, que está compuesta obviamente, como la palabra lo dice, por bacterias, que se van acumulando en la superficie de los dientes, y esto hace que la encía se inflame debido a diversos procesos inflamatorios e inmunológicos que van pasando en los tejidos que rodean al diente. Entonces, para prevenirla, lo principal es la buena higiene, que se puede hacer con cepillos, con otros elementos como los cepillos interproximales, que son unos cepillos chiquititos que se pasan entre medio de los dientes, con el uso de seda dental, etc. Pero lo más importante es acudir regularmente al dentista, y los pacientes que sufren de estas enfermedades tienen que estar periódicamente en mantención para que esto no vuelva a aparecer. Y eso entonces significa tener que ir al dentista a que te hagan una limpieza. Así es, lo Ya. más periódicamente posible. Igual, esta enfermedad hay pacientes que pese a no tener tanta buena higiene no son susceptibles de tenerla, y pueden pasar más tiempo sin ir al dentista de forma regular. Pero se ha investigado de que la enfermedad de la encía, sobre todo la periodontitis, que hace que se pierda huesito alrededor de los dientes y los dientes se vayan soltando, se da en pacientes que son susceptibles de tenerla. Por lo tanto, a esos pacientes hay que estar controlándolos más periódicamente. Ya. ¿Eso también va algo en la composición salival o no? ¿No tiene nada que ver? ¿El tipo de De alimento? la composición de la saliva, ¿Sí? sí, sí, lo que pasa es que la placa bacteriana, cuando se va adhiriendo a los dientes, a veces, es decir, la que es muy rápido y que se endurezca. Y al endurecerse, uno ya no se la puede retirar, ya no puede hacerse una higiene de manera personal. Entonces ahí tiene que ir inevitablemente al dentista para que le haga un destartraje y elimine esos depósitos de placa bacteriana que ya están endurecidos. Oye, ¿y por qué se endurecen? ¿Porque la gente no se lava tan periódicamente? Porque Es se... por una mezcla de factores, porque hay, bueno, lo primero es quizás no es que no se laven los dientes, sino que quizás no lo hacen bien. Entonces ahí puede ser por la técnica. Entonces hay diferentes técnicas de cepillado y son específicas para diferentes tipos de pacientes. Otro es por la estructura que tienen los dientes en boca, por la posición que tienen los dientes en boca. Por ejemplo, los pacientes que tienen los dientes apiñados o como chuecos o uno Ujú. encima de otro, se le acumula mucho más fácil la placa bacteriana y cuesta mucho más higienizarse. Por lo tanto, Claro. esos pacientes necesitan ir quizás más seguido al dentista.
Oye, en general tú dirías, a ver, los chilenos tenemos una muy mala dentadura en general. ¿Tú crees que es por una cuestión de raza, porque no nos la limpiamos lo suficiente, porque no vamos al dentista y tenemos ese temor atávico al dentista y el ruido de la maquinita? Yo creo que una suma de factores de por qué en Chile no hay un estado de salud oral óptimo como podrían haber en los países escandinavos, por ejemplo, que tienen los mejores índices de salud oral. Y esto se va mejorando con el tiempo. Eh, Acceso yo creo que también hoy en día es lo más importante. O sea, quizá la privación económica que tienen algunas personas, el público no cubre todo lo que debiera cubrir para aquellos pacientes que no pueden financiar de manera particular un tratamiento. Y también yo creo que existen algunas, se puede hacer mucho más en prevención, por ejemplo, acudir al dentista en las primeras edades, cosa de poder prevenir enfermedades y no tener que curarlas después. Ahora, tú decías algo re importante, toda la parte odontológica, la salud pública es muy lenta. La gente puede pedir Ujú. y a lo mejor, no sé, pues en 6 meses más los atienden. Es muy mala. ¿Tú crees que debiera haber mayor cobertura de dentistas, por ejemplo, en la salud pública? No sé si lo existe tampoco. Bueno, Por ejemplo, yo a no sé nivel si, de consultorios. claro, no sé si, mala no es la palabra, yo creo que lo que hay pero el problema, claro, que el acceso que tienen pacientes es muy poco, o sea, son pocos consultorios quizás para la cantidad de gente que necesita tratarse. Y la atención primaria, que es la de los consultorios, va más bien a cosas enfocadas, a medidas preventivas o curativas de sacar la muela, por ejemplo, en vez de quizás ofrecer un tratamiento más secundario, que esos los pacientes son generalmente derivados a servicios más grandes. Sí, ahí tocaste un punto que me ha llamado la atención porque antes, cuando te dolía una muela, por ejemplo, partías al dentista y lo primero que decía el dentista, "Mm, no tiene vuelta, hay que sacarla". Y ahora Claro, no, ahora es como hay que tratar de preservarlo lo más posible, ¿no? así es, porque es como un fracaso para el dentista sacar un diente al final, porque hoy en día existen muchísimas alternativas de tratamiento, desde el tratamiento de conducto, hacerse una corona, en suma, y quizás no hay acceso suficiente para poder cubrirlo. Otro punto que tú me tocabas antes, por ejemplo, las ISAPRES no cubren, ni FONASA tampoco cubre nada de salud ontológica, no tienen código, no tienen prestaciones. Y si es que quizás un plan de ISAPRE pudiera cubrir una atención dental, podríamos tener mucho más acceso a la gente. Sí, pues, en realidad, porque además los tratamientos no son baratos, ¿no? Entonces, como dices tú, no toda la gente tiene la posibilidad de atenderse. Oye, te quiero hacer algunas preguntas. Antes de que entremos a la parte de los implantes, que también me interesa mucho, me interesaría hacerte algunas preguntas como derribando mitos. Por ejemplo, se Ujú. dice mucho que hay mucha muy mala dentadura, sobre todo en las mujeres, por el tema de la pérdida de calcio. ¿Es verdad? Literatura en relación al tema de que, porque como que a veces uno escucha que como que después de cada embarazo se pierde un diente, como que se produce una hipocalcificación formado, ya tienen el calcio que corresponde y por unas bajas de calcio no se va a producir una descalcificación en los dientes. O sea, no hay asociación entre disminución de calcio y caries, por ejemplo. O Pero sea, sí, por ejemplo, si hay asociación, por ejemplo, en disminuciones de calcio en pacientes, está más relacionado con las enfermedades de la encía, por el huesito que la sujeta, tiene menor densidad ósea. Y en la embarazada sí, pues en la embarazada, caries no hay mucha asociación, pero sí con enfermedades de la encía. La embarazada presenta una mayor inflamación de la encía, producto del aumento de las hormonas sexuales, principalmente estrógeno y progesterona. ya, eso es verdadero entonces. Verdadero, es diferente. El GES, que es el auge, el antiguo auge, cubre en diferentes partes de la vida a diferentes tipos de pacientes. Entonces está el GES de 6 años, que es la salud integral ontológica para el dental durante el embarazo, ¿ya? Porque se ha visto que, por ejemplo, mujeres que tienen enfermedades de la encía y sobre todo periodontitis, que es esta enfermedad más grave que hace que los dientes se suelten, hay una asociación entre esa enfermedad con niños con un parto prematuro y bajo peso al nacer. Entonces, por lo tanto, es muy importante que la embarazada mantenga una muy, muy buena higiene oral. Y también está el GES de 60 años, que es darle una salud integral a aquellos pacientes que tienen 60 años.
Ya, eso es bueno, ese es buen dato porque en general yo creo que la gente no lo sabe, que eso tiene derecho a ese examen, pero exactamente cuando son los 6 años y exactamente cuando son los 60. No puede ser a los 63 ni a los 50. No, 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 no. Por ejemplo, el GES de 60 años es durante el periodo que el paciente tiene 60 años. Entonces, por ejemplo, nosotros cuando vienen acá a la consulta o la clínica de la Universidad de los Andes en San Bernardo, entonces si es que un paciente de 60 años se atiende con nosotros, como que renuncia a su beneficio. Y muchos pacientes lo prefieren porque, por ejemplo, si son FONASA, el GES es lo de salud que corresponde. O sea, a veces los pacientes por no esperar o por no atenderse en servicio público prefieren atenderse en un centro universitario, que es la Perfecto. alternativa que les damos. Oye, tú tocaste ahí recién lo del Centro de Salud de la Universidad de los Andes en San Bernardo. Ustedes ahí Ujú. atienden, ¿qué tipo de, tú sabes más o menos, así como globalmente, qué es lo que más se atiende? ¿Son el problema de las caries, el problema de, no sé, de la gingivitis o la implantología? Yo no sé cuál será la prestación o la acción ontológica que más se realiza, pero atendemos todo tipo de pacientes, desde pacientes muy chiquititos, sobre todo niños menores de 6 años, o niños con algún problema cognitivo, con alguna enfermedad como síndrome Down, o con autismo. Están, bueno, todo el pregrado que atiende todas las especialidades, desde cirugía, periodoncia, la enfermedad de las encías, rehabilitación, que incluye el hacer tapadura, coronas, prótesis, etcétera. Endodoncias, que son tratamientos de conducto. Está implantología también, que es un postítulo en implantología oral, o sea, y cirugía también. O sea, están todas las En especialidades, realidad tienen todas las de todo. especialidades. ¿Y es solamente para las personas que viven o trabajan en San Bernardo o puede ir cualquier persona? No puede ir cualquier persona. Ya. Al, o Oye, sea, atendemos pregunta, mucha gente, sobre todo el sector pero también mucha gente viene de la parte de Pirque, Caleta Tango, ya. de La Oye, Pintana también. yo quiero preguntarte una cosita. Con respecto de estos mitos, o más bien que quiero que me ayudes a desentrañarlos. Por ejemplo, ¿se pueden verdaderamente blanquear los dientes o el diente ya tiene un color y a lo más lo que sacas es las manchitas? O sea, hay dos cosas. Una es eliminar las tinciones, que hay tinciones que se producen por el hábito tabáquico, por el consumo excesivo de café, de té, etcétera, que son manchas. Traje o haciendo una limpieza del paciente. Pero lo otro es cambiar el tono del diente. O sea, dientes que son más amarillentos es lo que se llama un clareamiento, que es más conocido como un blanqueamiento, donde sí se puede cambiar algunos tonos y blanquearlo. Y eso se hace con la utilización de algunos productos especiales. ¿Ya? Pero sí se puede cambiar. Pero Ah, hay perfecto. muchas veces que jugar con la expectativa del paciente, o un color muy, muy blanco a veces es muy difícil lograrlo. Pero en general andan bien, solamente la única contraindicación es que, o la única como reacción adversa, se podría decir que puede quedar uno con mucha sensibilidad. Entonces, pacientes que son muy sensibles, sobre todo al tomar cosas muy frías o muy calientes, el hacer el blanqueamiento los puede dejar con un poquito más de sensibilidad. Por lo tanto, hay que tener precaución en ese caso. Ya. Entonces ahí te voy a preguntar lo siguiente. Las pastas dentales, esas pastas que prometen, por ejemplo, para los dientes sensibles, hay unos que dicen protección de las encías, hay otros Ujú. para limpieza del, ¿cómo se llama? Del sarro en buenas cuentas, hay otras que dicen que son antimancha, etcétera. ¿Es una cosa comercial eso más bien No, o son especializadas? sí, hay diferentes tipos de pasta. Hoy en día, bueno, el componente principal de las pastas dentales es el flúor, que previene la aparición de caries y también ayuda un poquito a manejar la sensibilidad dentaria, pero en general las pastas, sobre todo las pastas para la sensibilidad que tienen algunos componentes, funcionan y andan bien y están indicadas. Ya, ya, no es Pero claro, no es tanto algo. no es una cosa comercial solamente, porque antes había pastas de dientes nomás, pues ahora hay como Claro, 10 tipos de pastas de dientes diferentes, ¿no? sí, pero en general las pastas de las empresas, de las grandes empresas o las empresas más serias, tienen sus estudios que respaldan la utilización y lo específico para cada acción que se está buscando. Los enjuagues bucales, ¿son buenos? Hay de todo, pero el enjuague bucal lo que pasa es que a veces está como el mito o
o quizá una desinformación de que el enjuague bucal podría reemplazar en alguna medida el cepillado. Y eso no es así. O sea, nunca, nunca un enjuague dental va a reemplazar el cepillado. Y tampoco va a tratar de enfermedad, una enfermedad de la encías que ya está evidente, el enjuagatorio la va a prevenir ni la va a curar. Por lo tanto, se dice que los enjuagatorios o se nombran como coayudantes, o sea, como que ayudan al cepillado, por ejemplo. Nunca va a reemplazar al cepillado. Ya, perfecto. Sí, porque además uno se puede quedar con la sensación de que tiene muy limpiecitos los dientes por el sabor, por el aroma que te da, y resulta Claro, que no lo tienes limpios en realidad, ¿no? así es. No, El nunca va a uso de, reemplazar el cepillo dental. el uso de cepillos de esos pequeñitos, interdentales, ¿es recomendable para todo el mundo? No para todo el mundo, porque los cepillos interproximales para que puedan entrar y ejercer su efecto tienen que haber como unos espacios que se van generando principalmente por la pérdida de huesito o de encía alrededor de los dientes. Ya, eso sí, existen algunos cepillos que son muy, muy, muy... Ya, pero también en esos casos donde no entra el cepillito, el uso de seda dental también es muy, muy importante para prevenir tanto las caries como las enfermedades de la encía. Ya. Otra cosa, han aparecido unos aparatitos eléctricos que dicen que uno se puede Uh limpiar -huh. con ultrasonido y los venden por internet. Son como una especie de lápiz que uno se lo puede pasar. ¿Son recomendables? ¿Uno La, sola lo haga o realmente esa limpieza debe ser con un dentista? sí, la verdad es que deben ser por un dentista porque, una, el paciente no tiene la visión que tiene el dentista como una persona externa que está tratando al paciente para poder limpiar energía. Puedes hacer una buena limpieza con esos aparatos uno mismo, no es como un mal tratante de sí mismo. Y además no tienen, por lo que hemos visto, no tienen mucho respaldo científico en relación a los posibles efectos adversos que podrían generar. Quizá la potencia que se utiliza podría producir algún daño en el esmalte, o en la encía, o en el caso de la restauración, en coronas, por ejemplo. También cierto calor alrededor y no está bien controlado con la irrigación del agua que hace que eso se enfríe. Entonces, la verdad, como, eh, como hemos visto como odontólogos, que nosotros no lo recomendamos y tampoco existe mucha evidencia que lo respalde. Ya, perfecto. No son recomendables para nada. A mí se me ocurría por aquello de que como dices tú, uno no se ve y por lo tanto a lo mejor le ponís presión en alguna parte y vas a terminar dañando el esmalte, ¿no? Así es. Oye, vamos ahora a dos cositas que me quedan. Una, la halitosis. Ah, es un tema recurrente, no sé Uh si -huh. solamente de acá de Chile, pero de repente es bien terrible acercarse a una persona, para que nos quede bien claro, acercarse a una persona que incluso a 1 metro de distancia despide un feo, feo olor a partir de la boca. ¿Se provoca por un tema dental, por un tema de las encías, etcétera, o es un tema que viene a lo mejor de más adentro y es del tipo de cosas que come? La litosis, bueno, se define como cualquier olor desagradable que sale de la boca de los pacientes, ya que puede Ujú. ser y que tiene diferentes causas, desde causas orales, que es la más común, más o menos en boca, ¿ya? Y otras causas que son mucho menos comunes como problemas gastrointestinales, estomacales, por ejemplo, o problemas respiratorios, o otros tipos de causas. Más ocasión, y la que más encontramos en los pacientes es de origen oral, es por donde uno tendría que partir consultando, con un dentista antes de ir a un gastroenterólogo a hacerse un examen quizás mucho más invasivo. Y la primera causa es, claro, es mala higiene en la boca en general, en los dientes, en la encía, pero la principal causa y la que más se da y que es la que tiene mayor relación con mal aliento es el acúmulo de placa bacteriana en el dorso de la lengua. O sea, esas lenguas que están como blanquecinas, Ya. amarillentas por un acúmulo grande de placa. Y por eso existen algunos elementos que son muy recomendables, como el uso de limpia lengua o cepillarse la lengua después del cepillado, puede bajar bastante el grado de mal aliento de un paciente. Bueno, eso es una cosa, en general la gente se lava los dientes, pero nunca la lengua ni por dentro, ¿no? Es raro alguien que se cepille la lengua. Sí, claro, es raro, no, en general no se hace, pero es lo que habría que hacer para poder disminuir el mal aliento. O sea, es Ya. altamente recomendable. Y lo otro muy recomendable es la hidratación, o sea, estar hidratándose constantemente con agua principalmente.
Ujú. porque el mal aliento se produce por algunos gases que se producen de ciertas bacterias que metabolizan restos de comida, por ejemplo, que quedan en la boca, y ese proceso metabólico produce unos gases que se llaman compuestos volátiles sulfurados, que son verdaderos gases. Entonces, si es que una persona está hidratada y consume constantemente agua, esos gases precipitan y no son liberados hacia afuera al momento de hablar. Por lo tanto, como consejo primario es, bueno, acudir al dentista obviamente, pero usar el limpialengua y tomar mucha agua durante el día. Diego, yo te estoy explotando. Cuéntame qué son los implantes y quiénes son los mejores candidatos para ello. ¿Es verdad que, por ejemplo, si tú tienes que perder una pieza dental, hay que hacer el implante muy luego? Ya. Bueno, los implantes son unos dispositivos, valga la redundancia, en el huesito del paciente y que reemplazan la raíz del diente. Y sobre ese tornillo, que es un implante de titanio, después se coloca un diente, que principalmente son de porcelana. Entonces, ¿cuáles son los candidatos a implantes? Son pacientes que les falta algún diente entero, o sea, que no tienen ni el diente, ni la corona, ni la raíz Ujú. en el hueso. Y existen diferentes tipos de tratamientos, están los implantes unitarios que reemplazan un diente, o triple implante. E inclusive a veces se colocan pocos implantes o dos implantes, por ejemplo, y se hacen prótesis removibles que se sacan y se ponen enganchadas en esos dos implantes y eso le da mayor seguridad al paciente y mayor retención. Este uso de implantes que te quedan como dientecitos, digamos, puestos en forma de a uno, reemplaza, y es preferible eso, a los famosos puentes que existían antes o a las placas. Sí, claro que sí. Si es que, por ejemplo, falta un solo diente y hay dos dientes naturales al lado, Ujú. que estaban al lado del espacio, y se hacía una estructura de tres dientes y se cementaba, se pegaba. ¿Ya? Pero hoy en día, ¿para qué desgastar dos dientes que están sanos, entre comillas, si se puede colocar un implante a un costo biológico mucho mejor para el paciente? ¿Cuánto duran Porque los implantes? los implantes, hasta ahora que no llevan 35 años, todavía hay implantes Ah, duran muchísimo. puestos desde esa época y que todavía están en boca. Duran muchísimo, pero sí, los implantes también se pueden enfermar al símil de la enfermedad periodontal, que es la enfermedad de la encía y del huesito que sujetan los dientes. Tenemos la periimplantitis, que es una enfermedad que también puede afectar, me refiero a buena higiene, control periódico con el dentista, etcétera. Ya, ya. ¿Quiénes son los mejores candidatos para esto? Por ejemplo, una persona que ha sufrido un accidente, un jovencito, un muchacho jovencito, incluso que ya tenía ya los dientes cambiados, 10 años, 12 años. Sí, no, en general los implantes se usan en adultos, o sea, se colocan en adultos, o sea, en Ya, mayores de 18 años, cuando ya ha terminado el crecimiento del hueso, de los maxilares de los pacientes. O sea, no se ya. colocan en niños ni en adolescentes. Es Ah, un caso como el que perfecto. me dice que ha perdido una pieza dentaria por un traumatismo. Todos son candidatos a recibir implantes siguiendo algunas condiciones, que tenga el hueso suficiente para poder colocar este tornillo y que tenga condiciones sistémicas de salud, obviamente que... Me queda clarísimo. Oye, y los implantes dentales son re caros en realidad, es un tratamiento caro. ¿Eso ha ido bajando con el tiempo? ¿Por qué son tan caros? ¿Por el tema de laboratorio que hacen los tornillos, la misma corona, etcétera? Que suben tanto su valor son por los insumos que se utilizan, el implante propiamente tal, que es caro, después los aditamientos que se necesitan para poder rehabilitar ese implante, después la corona que se manda a hacer el laboratorio. Además, después hay que sumar el pabellón, por ejemplo, donde se coloca el implante, más los honorarios de los dentistas, y así suma, por eso hoy en día son caros. Pero obviamente hay mucha más competencia de marcas de implantes, y hay implantes de todo tipo, entonces eso ha hecho que los costos vayan bajando un poco. Pero Sí, una buena alternativa en San Bernardo, sobre todo, está acudir al postítulo de implantología del CESA en San Bernardo, donde los implantes tienen un costo mucho más inferior de lo que pueden encontrar en el mercado después. perfecto, sí, Así pues. que es una muy buena alternativa.
Oye, muchas gracias, Diego. Yo sé que estás ocupadito y que debe haber más de algún paciente con cara larga porque te está esperando. Así que muchas gracias por haber No. atendido. Em, nada, pues que te vaya súper bien. Nosotros mientras hemos ido conversando, han ido apareciendo las formas en que se pueden comunicar con el CESA, que es el Centro de Salud de la Universidad de los Andes, que está en San Bernardo, de tal manera de que puedan tener contacto con cualquiera de las especialidades odontológicas que existen, así como también de tu consulta particular. Muchas gracias, Diego, por haber estado con nosotros hoy día. Sí, y quisiera dar un aviso que el centro de salud está funcionando y obviamente se ha hecho un trabajo enorme por parte de la dirección, de las enfermeras, del apoyo de los alumnos, en cuanto a atender a pacientes de forma segura, siguiendo todos los protocolos que son necesarios ahora en tiempos de esta pandemia por COVID. Oye, sí, ¿cómo se las arreglaron? Yo tengo una amiga dentista, por ejemplo, que se dedicó a hacer pizza todo este tiempo. Ajá, nosotros, bueno, tuvimos meses muy malos que fueron marzo, abril, mediados de mayo, donde prácticamente no pudimos trabajar. O sea, porque había como una impresión de que el virus era muy contagiable dentro de las consultas dentales. Y la evidencia de movimientos de protección siempre, o sea, guantes, mascarillas, protectores faciales, etcétera, y ahora lo hemos redoblado. Usamos ropa especial, bueno, y tenemos todo un protocolo de atención de pacientes, se les llama por teléfono, se les pregunta si han tenido síntomas o contacto estrecho con alguien con COVID, después llegan, se toma la temperatura, y así se va pasando una serie de protocolos, y tanto en la consulta como en San Bernardo, en el CESA, lo hemos estado Así que eso es bueno. implementando para que los pacientes puedan ir de manera segura. Exacto, eso ya es bueno decir que ya están atendiendo en realidad, ¿no? En el CESA de San Bernardo. Uh -huh. Muchas gracias, Diego, por haber estado con nosotros. Ya, muchas gracias, Miriam, a ti. Muchas gracias a ustedes también, señoras y Muchas señores, gracias. por haber estado con nosotros hoy día cuando fuimos a visitar a un dentista que no le dolió nada, ¿verdad? ¿Cierto? Bueno, hoy día, cada día más ellos son conscientes de los dolores que pasamos nosotros cuando nos vamos a visitar y nos ponen anestesia y etcétera. Así que en realidad no deje de hacerlo, de ir regularmente a su dentista. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este programa. Muchas gracias por haber estado ahí.